Campus. Panel de expertos y expertas. Divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos, embajadores de la ciencia, todo lo que se hace en la Universidad de Jaén, grupos de investigación, resultados, transferencia también y, por supuesto, ligados permanentemente a lo que es todo ese periplo, porque cuando hablamos de periplo hablamos de itinerario, como quiera que la divulgación científica en la Universidad de Jaén llega a cada punto de la provincia. Y por eso estamos tan comprometidos con el desarrollo territorial. La verdad que todos esos conceptos casan a la perfección. Y hoy, pues vamos a hablar sobre cuestiones que están relacionadas con el derecho, también con la frontera, ¿verdad? De alguna forma, derecho financiero, tributario. Son muchos los temas que tenemos hoy sobre la mesa en Campus, panel de expertos y expertas, con José Antonio Ruiz Eliche en las labores técnicas y Roberto Torres, como siempre, documentando a través de la cámara y también a través de fotografías para que se visibilice todo lo que hacemos aquí en la radio de la Universidad de Jaén y que, por supuesto, o de lo que queda refrenda también en nuestro repositorio UJA TV. Hoy tenemos como invitado, como experto, a Carlos María López Espadafort, es catedrático del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario. Y además, contamos con David García Guerrero, que es profesor de la UNED. Con él vamos a hablar sobre una tesis con una temática realmente interesante. Vamos a compartir conversación a lo largo de los próximos, ya menos, 60 minutos o una horita aquí hablando sobre divulgación científica y temas muy interesantes. Indicativo, lanzadera y comenzamos. Campus. Panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Estamos ya a punto, ¿verdad?, de cruzar también esa frontera de que hablamos sobre el INDES del mes de abril, encaminándonos a mayo, ya muy florido, y por supuesto a ese momento final en el que también en la radio de la Universidad de Jaén empezamos a plantearnos cuestiones, la planificación de lo que es esa gran actividad, la macroactividad que supone la noche de los y las investigadores e investigadoras. Estamos ya, de hecho, trabajando en ello. Decía que contamos como invitados hoy con Carlos María López Espadafort, catedrático del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario, y también nos acompaña aquí en el estudio de la radio universitaria David García Guerrero, que es profesor ayudante de la UNED y que hace poquito, ¿verdad?, defendía su tesis doctoral sobre un tema del que vamos a hablar, el fraude fiscal en la Unión Europea. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, contar contigo. El placer es nuestro. Y David, bienvenido también. Muchísimas gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta genérica, ¿verdad?, de amplio impacto, podríamos decir, y a buen seguro. No sé si los investigadores e investigadoras en su labor diaria se plantean alguna vez qué es la vocación investigadora, pero vamos a partir por ahí. Carlos. Pues vaya pregunta, no me la esperaba. Te diría una respuesta, pero sería una respuesta de pasillo que no sé si es propia de un programa de radio. Y yo creo que la vocación universitaria y la vocación investigadora viene a ser como el amor. Es difícil de explicar. Puede que en un determinado momento no lo veas correspondido, pero sigues enamorado. ¿Cómo empieza mi vocación investigadora? Te puedo contar mi caso en concreto. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Granada. Quizá hice Derecho porque la primera opción que me planteé, como eran los tiempos entonces, las becas no eran lo mismo, era una carrera con mucho paro, una ingeniería rara por ahí y tal, que luego
a lo mejor sí han tenido mayores salidas. Y de hacerle a tu familia irte 6 años a Madrid, más el proyecto y tal, pues no terminaba yo de ver aquello con el chorro de hermanos que tenía, pues lo que pasaba antiguamente, a lo mejor un sueldo solo que entraba en la casa. Y yo creo que Derecho se presentaba como una carrera para los que no sabíamos qué hacer. Es una carrera comodín, donde luego puedes hacer lo que quieras, porque todo está regulado, sobre todo hay normativa. Hay normativa sobre medio ambiente. Nos gusta el medio ambiente, nos gusta la montaña. Oye, pues estudias Derecho. Y además yo venía de ciencias con dibujo técnico y tal y cual. Con lo cual, donde más números veía en la carrera en Derecho Financiero y Tributario. Pero tampoco me había planteado muy el quedarme en la universidad, el hacer carrera universitaria. Y un buen día estaba yo en quinto de Derecho, entonces eran 5 años la licenciatura, y recuerdo que un profesor de Derecho del Trabajo, José Vidasoria, que es más o menos el maestro de los maestros que ha ido aquí en Derecho del Trabajo en la Universidad de Jaén, yo creo que fue el director de tesis de Cristóbal Molina, por ejemplo, me dice por los pasillos: ¿usted qué va a hacer el año que viene? Y digo, pues no lo he pensado. Digo, mire usted, si se quiere quedar con nosotros en Derecho del Trabajo. Y le dije, pues mire, o sea, hombre, me sentía halagado. Es verdad que llevaba buen expediente y todo lo que quieras, pero que una persona así era rector en la Universidad de Granada, había sido uno de los casi padres de la Constitución. Te dijese eso, pues me impactó bastante. Y le dije que en principio sí, que estaba dispuesto a escucharlo, a trabajar con él. Y recuerdo que lo primero que hice es ponerme a leer a Machado. O sea, nada, de Derecho del Trabajo, y en quinto curso me tuvo conociendo a Antonio Machado. El primero Juan de Mairena y tal. Y yo supongo que esto será como el que quiere meterse a religioso o a religiosa, pero no sabe en qué orden religiosa meterse. Digamos que ahí descubrí mi posible vocación por la universidad, pero vi que el derecho colectivo, el derecho sindical, todo eso no me gustaba. Me gustaba mucho el derecho del trabajo. Y vi que precisamente para orientarme a la investigación veía más zonas grises, más campo a investigar dentro del derecho financiero y tributario, que es más árido para los juristas en general, que en otras ramas que están, por así decirlo, bueno, que llevan más tradición de literatura científico-jurídica. Y di el paso de ir donde no me habían llamado, que era el derecho financiero y tributario, y aquí estamos. Bueno, y caminante hizo camino, ¿verdad? Sí, sí. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, David, estabas escuchando, ¿verdad, Carlos? La historia de verdad de una vida docente, el inicio, también, por supuesto, la génesis, ese umbral, ¿verdad?, a la carrera investigadora. Tú, de alguna forma, evidentemente ya, bueno, pues has llegado a un punto importantísimo, la tesis doctoral. Escuchando a Carlos, ¿qué te viene a la mente? Hablando de tu futuro. Bueno, aparte que mi inicio de la carrera académica vienen de él, que es mi maestro académico. Fíjate, el testigo se va legando, ¿verdad? Efectivamente. Como se dice en el ámbito de la universidad, ¿no? Yo soy su discípulo, ¿no? Uy, qué palabra. No, como con orgullo, lógicamente, porque es verdad que un mundo que cuando uno empieza uno está completamente perdido, no sabes cómo publicar, no sabes cómo empezar en la docencia universitaria, ¿no? Porque a lo mejor en el ámbito de la docencia de instituto, de colegio, pues un poco te orientan más. Cuando llega a la universidad, es verdad que haces doctorado, todo está inventado, dirigido a la investigación, y la docencia, por ejemplo, yo también he ido a clases suyas, yo aprendí, aparte fue profesor mío en la carrera. Entonces, lo que digo, por ejemplo, me siento identificado. Y bueno, es decir, yo un camino, por ejemplo, en el que no me arrepiento de haber empezado en la universidad. De hecho, yo hice aquí el grado, hice el máster, el doctorado con él, la postdoc también me la estuvo dirigiendo. Y nada, y ahora incluso, aunque esté en la UNED, nosotros tenemos reuniones semanales, casi
física semanal, que es cuando nos vemos aquí en la Universidad de Jaén, pero él te puede decir que estamos en contacto, vamos, si no diariamente, sí, cada día, cada 2 días. Y la verdad que un mundo bastante bonito, pero que también te consume, es verdad, mucho tiempo, porque uno tiene que saber dónde poner el límite. Pero cuando uno empieza, bueno, o el que puede tener más experiencia también te puede decir que al final uno ves tantos ámbitos, tantos campos en la investigación, que muchas veces es difícil poner coto para decir voy a intentar incluso tomarme un descanso, ¿no? Pero es un mundo apasionante, la verdad es que Sí, un mundo además, bastante apasionante. En el caso de Carlos, no solo ya evidentemente por todo lo que investiga, sino también por todo lo que divulga, ¿no? Sí. Porque yo, Carlos, te he leído mucho en The Conversation, ¿verdad? Hablaremos. Efectivamente, y la verdad que la labor es ingente, sin lugar a dudas. Mira, yo podría, dentro de nuestro grupo, que es el grupo más paritario no se puede ser, porque somos 6 miembros, 3 hombres, 3 mujeres y 2 colaboradores externos, un hombre y una mujer. O sea que seguro que me iba a preguntar por la composición del grupo. El grupo es así. Pero quizá quien encarne la visión actual de la universidad, el sentir actual de la universidad y esté más inmerso en una carrera universitaria pura sea David. Por eso podrían habernos acompañado perfectamente cualquiera de los compañeros o compañeras del grupo, y le he dicho a él, vente. Él pues actualmente, pues por circunstancias de financiación, termina la postdoctoral, nos lo roba momentáneamente en la UNED, pues tenemos que volver a robárselo a la UNED, pero vamos, sigue trabajando en el grupo. Se crean relaciones de trabajo donde ya no es solo amistad. A mí hay una cosa que le comentaba hace un momento, y es que me coinciden prácticamente en la misma fecha el bautizo de un ahijado mío y una segunda tesis que en Nápoles me coincide. Pero obviamente yo ayer en casa tuve un problema de estructuración de agenda, y bueno, que mi mujer vaya a la comunión y yo me pillará en Italia, pero es que al final hay quien me dice por ahí, tu niño, no es mi hijo, pero al final creo que asume una responsabilidad con las personas que lanza al mundo académico que impone bastante, y te preocupan sus carreras más que la tuya, porque bueno, tú estás aquí porque lo has elegido, pero que nadie pueda decir que han metido a alguien en un negocio que no iba a ninguna parte, y bueno, no sé si consigo explicarme, pero muy bien, y además de forma subrayada, porque nos gusta siempre, además de hablar sobre datos objetivos, ¿verdad?, sobre la importancia de la divulgación científica, sobre el trabajo que hacéis en los grupos de investigación, pues también entrar un poco en esta materia, ¿no?, en lo que son las relaciones humanas, que tú partías hablando de amor. Definías, ¿verdad?, la vocación científica, investigadora, docente, como justamente eso, una pasión a veces no correspondida, y desde luego escuchar al maestro y al discípulo hablar en estos términos y bueno, esa idea que acabas de comentar, ¿no?, es proyectar de alguna forma, y de forma también responsable, ¿no?, y en este caso corresponsable, a la persona que se inicia, que sigue bueno, los pasos, y además ya con una segunda tesis. Qué barbaridad, qué bárbaro. Sí, bueno, es que las malas costumbres, yo también me envaso, yo también lo hice, una aquí y otra fuera y otra aquí, y a él, pues bueno, había Rafael Calvo Ortega, un catedrático en la Complutense, bueno, estará jubilado hace muchísimo tiempo, y decía que la forma de prosperar en la universidad, frente a todas las críticas que se puedan hacer del funcionamiento interno no escrito de la universidad, es que cuando todo el mundo lee una tesis, lee 2, cuando todo el mundo escribe un libro, escribe 2, y no te preocupes que no te va a faltar trabajo. Son como las patatas fritas. Si prueba una, ya cae la siguiente, y varias bolsas. Bueno, supongo, Carlos, que establecéis relaciones intensas de trabajo con otras universidades, ¿no? Sí, bueno, yo
te tenía que contar una historia para explicarte por qué tenemos relaciones con otras universidades. Es verdad que estamos muy vinculados a la Universidad Italiana. Cuando yo entro en Granada en el Departamento de Derecho Financiero y te ven el expediente, dice, hombre, ¿tú querrás hacer la tesis en Bolonia? Dice, porque más del 50% de los catedráticos de la disciplina entonces lo leían en Bolonia, la tesis. Y casi les faltó meterme un billete de avión en la boca, pegarle una patadita y subir al avión, medio no, digo, dejarme descansar. Y claro, eso te crea unas relaciones, bueno, que sí, inevitable. Es decir, y el tema de tesis que te ponen, pues también ya te marca para toda la vida y te requieren para ese tema, aunque tú quieras buscar otros temas. Y es verdad que con ciertas universidades italianas tenemos muchísima relación, e incluso son universidades que han venido a buscarnos. Uh-huh. Pero junto a eso, que lo tendremos todo, que lo tendremos todos los departamentos, que lo tendremos todos los grupos de investigación, que siempre tendrá amistades o no amistades. Bueno, la Universidad de Bolonia para mí es la segunda casa, para entendernos. Pero es verdad que es mucho nombre, pero va reconociendo que hay otras universidades muy importantes, ¿no? en Italia. Y sobre todo porque, sin querer, porque esa ha sido tu vida, de leer la primera tesis en Bolonia, la segunda la leí en Economía en la Universidad de Málaga, hice el doctorado en Economía en la Universidad de Málaga, y el doctorado en Derecho lo hice en Bolonia, sin querer, por lo mejor tú te metes en Google académico y dice diritto tributario, en italiano era el cuarto más citado, entonces dices, y a lo mejor en España está el séptimo o el octavo. No sé si me explico. Y digo, oye, pues mira, es que una cosa que me ha venido así, no la he buscado yo, y de ahí no puedes escaparte y lo aprovechas. Pero el problema es cuando buscas retos y colaboraciones más allá de la universidad y ves verdaderamente lo que está necesitando la sociedad. Y nosotros, que si quieres te puedo hablar de la Universidad de Bolonia, de hecho, algún enlace de algún vídeo te mandé, ¿no? Donde casi se explicaba nuestra vida allí. Hemos trabajado últimamente muchísimo con el Colegio de Registradores de la Propiedad. Empezaron pidiéndonos dictámenes vía contrato OTRI. Uh-huh. La reforma del sistema en Andalucía, de las competencias tributarias que tenían cuando cambió el gobierno de la Junta, del PSOE al PP, pues hubo ahí un poco de tormentita y bueno, bien. Con nuestro queridísimo amigo Juan Bravo Baena, que era consejero de Hacienda, que lo formamos aquí prácticamente, que empezó a hacer la tesis en nuestro grupo de investigación, que estuvo luego de consejero de Hacienda y ahora está en Madrid, pues bueno, dentro de su partido ocupando un puesto relevante. Pues nos tocó a nosotros hacer algunos dictámenes, varios dictámenes en ese sentido para articular la nueva regulación de las competencias tributarias de los registradores de la propiedad. Entonces descubrimos un mundo muy importante para la colaboración, y es que, queramos o no, Jaén es una provincia donde todo lo que hay más allá de la capital tiene muchísima importancia. No tanto como en otras provincias. Y eso se ve muy bien cuando analizamos la oficina liquidadora de distrito hipotecario a cargo del registrador de la propiedad. Quienes liquidan los impuestos en las comarcas son registradores de la propiedad. Eso normalmente no se sabe. No lo saben ni los alumnos de Derecho, para entendernos. Entonces, veíamos que era esencial que, más allá de lo tradicional de trabajar con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, trabajásemos con registradores de la propiedad que gestionan más de la mitad de los impuestos autonómicos que se aplican en Andalucía. Cuando eso lo traslada a una provincia como Jaén, ves que aquí, antiguamente en el antiguo sistema todos los registros tienen una oficina liquidadora, ahora todos tienen una oficina de información tributaria, por llamarlo de alguna manera, oficina buzón, que se llaman oficinas liquidadoras de impuestos. Han quedado solo 3 en Jaén, pero Córdoba tiene solo 2, la provincia. Eso ya tendría que decirnos algo de la importancia de las comarcas
en la provincia de Jaén. Y son unas personas con una formación y una capacidad de estudio en materia tributaria con los que hemos colaborado muchísimo. Y esa es una línea que no nos gustaría perder y fortalecer. Además, estoy hablando de personas que tienen un reconocimiento en otra universidad, como por ejemplo la Universidad de Granada, donde es difícil encontrarle fechas porque todas las semanas están con ponencias y son miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que son... Es un campo que nos ha sorprendido y es el que estamos intentando desarrollar ahora al máximo. Hemos tenido, a través de la UNIA, hemos tenido algunos cursos, encuentros que hemos organizado con ellos y nos gustaría hacer algunas cosas más en la Universidad de Jaén. De hecho, estamos planteando, bueno, me tienen que contestar, estamos planteando hacer algo sobre protección fiscal y registral de los espacios naturales protegidos con ellos, a ver si pudiésemos agenciar las instalaciones de la Torre del Vinagre y organizar algo en Cazorla que podría ser algo muy, muy atractivo, porque es que cualquier movimiento del territorio pasa por sus manos y tienen que aprobarlo o no. Y entonces esa protección del medio ambiente que ejercen no se conoce, y vinculado también al ámbito tributario, pues bueno, nosotros también hemos trabajado mucho sobre... Y es un tema que en la provincia no conseguimos ser escuchados todo lo suficiente. Y es el tema de la gestión económica de los espacios naturales protegidos. Nos hemos dedicado mucho y el Ministerio de Hacienda nos ha publicado algunos informes y algunos estudios hechos en ese tema. Y en provincias donde hay un despoblamiento, o sea, por ejemplo, en Castilla y León, es un tema que lo tenemos muy estudiado, Castilla y León. Nos vemos juntas vecinales con 20 vecinos, que por el tema de gestión cinegética de espacios naturales protegidos, por lo mejor una junta vecinal de 20 o 30 vecinos le entran 300.000 euros todos los meses. Y dicen, qué bien estamos, qué bien nuestros caminos, qué bien los agricultores, las vías de acceso. Y eso hemos intentado importarlo a Andalucía, pero la palabra cinegético a veces, y aunque no queremos utilizar la palabra caza, tiene muy mala acogida, pero ahí hemos visto que a veces por lo que se paga por un animal en un, entre comillas, deporte que suele ser muy caro, da para contratar a una persona un año entero. Y son animales donde, si no lo abate un cazador legalmente, acompañado del guarda correspondiente con su guía, de todas formas, los mismos funcionarios de medio ambiente van a tener que abatirlo por la superpoblación, evitar... Estamos hablando siempre de caza legal. Y es un mundo muy difícil. Has sido tú el que has mencionado The Conversation, que es un pulmón de muchas cosas. Lo descubrimos en la revista con África, y cuando intentamos trasladar nuestras investigaciones, darle divulgación, oye, que han tenido, nos la han publicado hasta en el extranjero, quiero decir, los estudios que hemos hecho en ese sentido, incluso sobre la provincia de Jaén, ¿no? Gestión económica de espacios naturales protegidos, posibles ingresos públicos derivados de la actividad cinegética, que casi es de nuestras menores investigaciones, ¿no? De lo que no le prestamos demasiada atención en comparación con otros campos. Pero enseguida lo publicaba y tenía unas agresiones, unos mensajes como muy... Pero léaselo, por favor, léaselo antes de ver la palabra. Y cuando lo hemos intentado plantear a nivel provincial como proyecto de investigación, no ha tenido... No sabemos por qué, no se nos ha motivado por qué, pero yo creo que ahí la provincia de Jaén está desperdiciando muchísimo. Yo me cojo las estadísticas publicadas por la Junta de Andalucía, nos duela o no, y ves que algunos años, siempre, por ejemplo, en la caza de ciervos, Jaén es la segunda provincia a nivel andaluz. ¿Tú quieres saber cuántos ciervos se cazan al año o no? No quieres saber el número porque puede resultar de un impacto... Bueno, es un movimiento económico que no nos podemos imaginar. Si eso se canalizase bien, porque si dijésemos, oye, son animales a los que se les va a perdonar la vida, pero si es que no, es que la Junta de Andalucía lo abate de todas formas. Por ejemplo, en el parque... Es decir, matar a ciervos genera dinero. Sí genera dinero. O sea, tú imagínate lo que es una vaca, que se cría una vaca,
y lo que vale el precio de la carne de ternero. Y un ciervo, pues hemos cogido estadísticas de, a lo mejor es el año que más en Córdoba han podido llegar a los 20.000 ciervos, y en la provincia de Jaén años de 10.000, de 12.000. Eso solo en carne supone, carne ecológica, un movimiento muy importante. A mí ya en los años, tengo una compañera de clase, una empresaria muy reconocida en Granada, en las industrias cárnicas de la hostelería, y ella me anunció, mira, la carne de ciervo de cara a Alemania, me lo estaba diciendo ella en el año 90, 91. Y pegó el pelotazo, perdona la expresión. Pero me estoy yendo a ejemplos, porque todo esto es un mundo más amplio de gestión, de turismo, de evitar el despoblamiento, de crear empleo de calidad en ciertas zonas. Ten en cuenta una cosa, en los parques nacionales no se puede cazar, en los parques naturales sí, pero en los parques nacionales, si no se caza, tiene que ir un funcionario pagado con dinero público a abatir esos animales, porque no puede haber una superpoblación, porque hay enfermedades, hay sarna y tal y cual. Si eso se hiciese de otra manera, como se hace en otras comunidades autónomas y tal y cual, pues al final se generarían unos ingresos que revertirían al ámbito local. Y sobre todo nos gusta Castilla y León, o el sistema que han utilizado, no me fijo ni en signo político ni nada, en cómo todo el dinero que se saca de eso revierte al territorio. Y revierte directamente a los vecinos. No se queda nada la comunidad autónoma. Todo va, más que a los municipios, a juntas vecinales. Y claro, son ellos mismos los que cuidan el terreno. Ten en cuenta que ahí está el oso, el lobo, hay una problemática mucho más amplia. Bueno, aquí también tenemos de especies protegidas, pero... Y ese es un tema que nos gustaría en el grupo desarrollar. Es casi una apuesta de futuro, de compromiso con la provincia. Pero un amor muy ingrato en el sentido de... Conocemos la complejidad de un tema así, pero no somos cobardes y nos gustaría afrontarlo. Evidentemente, si se valora desde el punto de vista superficial y no se conocen los detalles, muy polémico, ¿no? Sí, solo la palabra en The Conversation, eso sí, tiene un impacto. Tiene un impacto fenomenal, pero no se trata de crear impacto artificial. Y esa es una línea es la última de nuestras líneas de investigación. Pero sería una irresponsabilidad abandonarla desde el punto de vista financiero y tributario, porque a mí me pregunta, Carlos, ¿qué te puede inventar para generar más dinero para los municipios de Jaén? Y si no voy por ahí, no sabría decirte a día de hoy. También hemos investigado mucho en materia de olivar, todo hay que decirlo, y hemos intentado con una palabra que te va a sonar, o que puede sonar compleja y malinterpretable. Y yo creo que en la investigación del olivar y desde el punto de vista jurídico y económico lo que falta es un poco de socialización de la investigación y del resultado de la investigación. Hay que investigar, todo es útil obviamente para Jaén, todo lo que tenga que ver con el olivar, pero se tiene que potenciar la investigación sobre asuntos que lleguen directamente al pequeño agricultor. Y hay que saber hacerle llegar esa investigación. En nuestro grupo, con las investigaciones y proyectos que hemos desarrollado, y me duele que los italianos nos quiten esto de las manos cuando lo queremos publicar, y en España, bueno, también, pero andando. Más del 50% de los agricultores de Jaén están pagando más impuestos de los que deberían. No te estoy diciendo que se puedan crear nuevos beneficios fiscales para los agricultores y que con esos nuevos beneficios fiscales paguen menos impuestos. No, es que aplicando la normativa que ya existe, si a esos señores le hiciesen, entre comillas, bien la declaración de la renta, o le llevasen sus libros registros bien, aun estando en módulos, que es el sistema más simple que existe, más del 50% están pagando más impuestos de lo que tendrían que pagar, con unas operaciones muy sencillas. ¿Y cómo hacemos llegar esas operaciones al agricultor? Te pongo un ejemplo. Un olivo se deprecia. Todos los años el olivo pierde valor. Bien, se podrían deducir todos los años de sus ganancias, no de la cantidad final a pagar, un 3% del valor del olivo.
Habría que diferenciar lo que es el valor de la tierra, que vale menos que el olivo, y con ese 3%, con un libro registro de bien de inversión, que puede ser una tabla de Excel, pues podrían deducirse todos los años esa cantidad. Más del 50% no lo hacen. ¿Por qué? Porque ya dan por bueno el sistema fiscal que se le están aplicando y ven que no es demasiado lo que pagan. No es que no se trata de pagar poco, es que se trata de que no pagues nada, como está el mundo del aceite. ¿Pero cómo le llega esa información? Bueno, los expertos en divulgación, fíjate, fíjate que no te he traído nada de The Conversation, pero te lo podría haber traído y puesto encima de la mesa, incluso los índices de lectura. Si tú me preguntas en materia tributaria los temas de más impacto, yo te diría paraísos fiscales. Ahora se llaman jurisdicciones no cooperativas legalmente, pero bueno, todos sabemos lo que es un paraíso fiscal. Es decir, fraude fiscal. Sí, fraude fiscal. ¿Y por qué se va la gente a vivir a otro territorio y tal y cual? Bueno, pues hemos publicado artículos sobre eso y también sobre fiscalidad del olivar. Y en The Conversation, ¿tú cuál crees que tiene más impacto? ¿Cuál se lee más? ¿Uno sobre paraísos fiscales o uno sobre impuestos y aceite de oliva? Bueno, paraísos fiscales, ¿no? El de aceite de oliva. Y es un pulmón gratuito, es un termómetro gratuito, perdón, que hemos visto en The Conversation. O sea que llega. Pero en Jaén, nosotros hemos intentado, pues bueno, pues hacemos encuentros en la UNIA, cuando no lo ha aprobado la UNIA, este año no, pero la Universidad de Jaén lo hemos pedido, pero bueno, cuando no lo aprueba, nosotros pues lanzamos encuentros cortitos, de 15 horas, y claro, la gente que dice que va y dice los alumnos, dice, oye, yo esto como no lo sabía. De hecho, yo recuerdo que hubo una reunión con los grupos de investigación del vicerrectorado, no se llama ahora, de Relaciones con la Sociedad o algo así, nos fueron convocando a los grupos de investigación. Y yo fui a contarlo y estaba allí el vicerrector y otra compañera del mismo vicerrectorado y tomamos nota. Y yo recuerdo a los compañeros que estaban en la mesa de otras disciplinas totalmente distintas. Cuéntame cómo es eso que yo tengo olivo. Y otro decía, mi marido se dedica a esto, cuéntamelo. Y bueno, lo publicas, intentas darle divulgación, pero llega hasta donde llega. Nosotros lo lanzamos ahí, lo ponemos a disposición de la sociedad jiennense y nuestro grupo, pues bueno, a quien esté interesado, hacerlo. En octubre queremos hacer otra jornada aquí en la Universidad de Jaén. Veníamos haciéndola en Baeza, este año la vamos a hacer en Jaén. Y es importante que lo hagamos en colaboración con el Colegio de Registradores, porque ellos nos dicen directamente, le dan al agricultor el valor que quiere saber de lo que vale un olivo y qué tanto por ciento de amortización se puede aplicar sobre el olivo. Oye, vamos a viajar a algún paraíso fiscal, si te parece. Lo vamos a hacer con David. Y esa tesis, ¿verdad?, que trata sobre fraude fiscal en la Unión Europea. Necesariamente hay que vivir en otro país para cometer fraude fiscal, o se puede uno quedar en casita y... Es que de modalidades de fraude hay muchísimas, en este caso. Y algunas ni descubiertas, seguramente. Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, la normativa interna española, cuando en materia de renta, de IRPF, si yo traslado mi residencia a un paraíso fiscal, en teoría, rige en materia de renta el principio de residencia, salvo dos excepciones, que es Estados Unidos y Cuba, que va por nacionalidad. La normativa española dice que si yo he sido residente español y me voy a un paraíso fiscal, el año del traslado de la sede y los 4 siguientes, yo sigo tributando en España, como una cláusula, ¿no?, para evitar el fraude fiscal. Puede ser que yo me haya ido a lo que se considera hoy en día un paraíso fiscal por motivo de trabajo o porque me guste, pero en el caso de España dice no. Huele como a fraude, si me permiten la expresión, entonces usted va a seguir tributando aquí en España el año del traslado más los 4 siguientes. ¿Pero qué pasa? ¿Que a partir del 5º ya no se puede hacer fraude fiscal? Te podría sacar un comentario que me hicieron el otro día, y es un artículo que se publicó hace años.
Y en la revista esta que venimos citando, no voy a decir el título, de buena primera, 3 años después de haberse publicado, o 4, un artículo sobre paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperativas, escribió alguien como diciendo, voy a decir literalmente porque está publicado y cualquiera puede entrar a verlo, dice, venía a decir, manda narices que puedes elegir tu sexo pero no dónde vivir. Me lo habían escrito así como un grito de libertad. O sea, cuando tú publicas algo sobre paraísos fiscales, sobre jurisdicciones no cooperativas, que se llaman legalmente ahora, no te creas que la sociedad lo critica. La juventud ve como héroes a los que consiguen irse a un paraíso fiscal. El sentimiento de solidaridad entre todos en el sostenimiento de los gastos públicos, parece que la juventud no lo ve no se ve tan motivada. O sea, que el joven ve como héroe a la persona que comete fraude fiscal. Al que consigue ganar tanto que se traslada a su residencia, aunque sea formalmente, a otro territorio para pagar menos impuestos. Sí, ¿Pero sí. por qué es ir contra el sistema o algo de esto? Mira, ha mencionado la nacionalidad David. Hay estados donde el sentimiento nacional se vive de una forma muy... Al menos lo veo yo, puedo estar equivocado, Julio, puedo estar equivocado. Donde el sentimiento nacional se vive de una forma muy distinta a como la vivimos nosotros. De niños solo teníamos películas de guerra, películas de vaqueros y películas de tal. La evolución de las películas de guerra, te lo voy a comparar luego con la evolución de la publicidad de Hacienda. La evolución de las películas bélicas era que si tú tienes nacionalidad de Estados Unidos, sí, Estados Unidos te manda un portaaviones, 4 submarinos, sí, donde un equipo de élite te sacan a ti, para una persona sola, te mandan lo que haga falta para sacarte de donde estés. Pero es que el preámbulo de la ley de IRPF de Estados Unidos dice que como un nacional de Estados Unidos goza de la protección de su estado allá donde esté, pues resida donde resida, por tener nacionalidad de Estados Unidos, va a tener que tributar allí, por sus rentas mundiales, por lo que obtenga el resto del mundo. Que se da una doble imposición porque también ha tributado en otro sitio donde ha obtenido la renta, donde reside. Bueno, ya se le aplicarán beneficios fiscales, deducciones, convenios, para que la tributación sea menor. Pero en principio la declaración de la renta, si tú tienes nacionalidad de Estados Unidos, me la presentas aquí. Cuba lo mismo, tiene un signo político distinto, pero tiene un sentimiento nacional así. Países árabes también se mueven en esa línea. Claro, tú eres español. ¿Y qué es ser español? No lo sentimos de la misma manera. No sé, a lo mejor que nuestro cine es distinto. No lo sabemos. Pero yo cuando ganamos el Mundial, Eurocopa, y veía a los niños pintándose de amarillo y rojo y sacar banderas, yo eso no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Y uy, la primera vez que lo veo, cada vez más se ve la bandera. Pero en España rige la residencia en materia fiscal. Tributa aquí si está integrado en la sociedad española. Tú tributas por tus rentas mundiales, también por los obtenidos en Francia, en Alemania, si resides en España. Si tienes nacionalidad española, pero resides en Francia y no ganas aquí nada, aquí no tienes que tributar. Pero bueno, es el concepto que se usa en los países europeos. Pero cuando alguien residente en España traslada su residencia a un paraíso fiscal, jurisdicción no cooperativa, para que nadie me vaya a criticar por no utilizar los términos legales estrictos, como decía David, durante 4 años, durante ese ejercicio de 4 años más, va a tributar aquí por todo. Si tienes nacionalidad española, porque si no tienes nacionalidad española, vamos, es que no tiene España ningún vínculo para hacerte tributar. Y yo creo que la clave también está en el gasto público. Cómo se gasta y dónde se gasta. Si a lo mejor un ciudadano ve que se le aumenta determinados impuestos, luego ven que las carreteras no se arreglan, que ve que en la educación no se invierte lo suficiente, que en la sanidad no se invierte lo suficiente, la pregunta es ¿dónde van a parar, ¿no?, como se dice, mis impuestos, ¿no? Entonces, esa eficiencia del gasto público, incluso dice nuestra Constitución, ¿no?, que tiene que haber una eficiencia en el gasto público. Pues
a lo mejor ahí nace esa idea de como que se le ve un héroe del que escapa, ¿no? Pero qué barbaridad, es verdad, que yo estoy viendo casi como un Robin Hood, ¿eh? Sí, bueno, yo el primer año que no lo he hecho, y me lo estáis recordando, tengo que hacerlo, tengo que buscar el vídeo, me costó con un proyecto de innovación docente, no hay investigación, pero hay innovación docente, me costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, pelearme con la administración para conseguir los vídeos de publicidad de Hacienda. O sea, todos los años, ahora estamos en campaña de renta, los vídeos con los que se intenta concienciar a los no es magia, ¿no? Son tus impuestos, ¿no? Es el de ahora. Sí. Venía a ser, ¿no? Eso es ahora. Claro, Sí. pero se empezó con una serie de vídeos y los conseguí. Se empezó con una serie de vídeos donde se decía... Todos somos Hacienda. Termina el plazo de regularización fiscal, porque amnistías fiscales, entre comillas, amnistía, ha habido todas las del mundo, con todos los partidos y todos los gobiernos, ¿da? Si no has declarado lo que no habías declarado antes de tal fecha, después puede ser demasiado tarde y Hacienda va a caer sobre ti. Parece que no consiguieron dar miedo. Luego se pasó a anuncios tipo... Me recuerdo que había uno que decía un trasplante de hígado vale tanto, un kilómetro de carretera vale tanto, una plaza de instituto vale, si tú no lo pagas, lo pagarán otros. Sí. Y era un poco oscuro porque el defraudador se veía en negro. Efectivamente. Decía, él es un defraudador, era como un anuncio, parecía de una película de miedo tétrico, Sí, ¿no? Él sí. es defraudador. Muy expresionista. Muy, exactamente, sí. que era la idea Sí. de Como que Galaxy. aislarlo socialmente. Sí, sí. Luego se pasó a anuncios de Mortadelo y Filemón. Sí. Que decía... El de la factura. El de la factura, el crecepelo y no sé qué. No has pedido factura. Y bueno, está hecho con hormonas de camello, le salen 2 jorobas. Sí. La calva, total. Y me acuerdo de aquel de Mortadelo y Filemón. Y luego se pasó a un tipo de anuncio de una señorita tumbada en el sofá de su salón con el gato en los pies, no sé si estaba el gato por allí, y su teléfono. No se preocupe, llámenos por teléfono que le hacemos su declaración, que es muy fácil, solo levantar el teléfono. Y bueno, se habían unido al enemigo, como decir, mira, te ayudo. Ahora se ha intentado concienciar, el año pasado también había anuncios en ese tipo y no cala ese mensaje de solidaridad. Nosotros, y hemos hablado quizás de las líneas de investigación más secundarias, pero de las más vinculadas a la provincia, nuestras líneas de investigación esenciales son fiscalidad internacional y derecho constitucional tributario. Fiscalidad internacional, bueno, toda la problemática internacional del tributo en la sociedad global en que nos movemos. ¿Por qué? Pues seguramente porque a mí me montaron en un avión, me mandaron a Bolonia y yo tendría que estudiar allí una cosa que luego me sirviese en España, me dediqué a la fiscalidad internacional y luego no me han dejado dedicarme a otra cosa. Es más, la página web de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, recordaba yo otro día, no sé si ahora lo tiene, yo creo que no lo sé, o si no, no está a primera vista. Antiguamente entraba a la página de la facultad y lo primero eran ofertas de trabajo. Y hubo una sobre, la única que recuerdo haber visto, necesitamos un experto en fiscalidad internacional. Y estuvo colgada ahí 1 año y medio. Y nadie, yo les decía a los alumnos, interésense por el tema, que no les va a faltar el trabajo. Y es verdad que no falta el trabajo. Y alguna vez me han llamado a mí para pedirme personas que estuviesen interesadas en ese tema, para mandárselo a alguna empresa. Y yo creo que es un tema con muchísima proyección. Y sobre todo porque en la universidad nos movemos en temas de impacto. Y si escribes sobre fiscalidad internacional, te citan, no son en España ni en el extranjero. O sea, no somos biólogos, no somos químicos. ¿Qué hacemos para que nos lean fuera? Pues dedicarnos a lo internacional. Y luego, otra es el constitucional tributario. O sea, los límites que el Tribunal Constitucional le pone al legislador. ¿Qué impuestos son constitucionales? ¿Qué impuestos no son constitucionales? Analizar la jurisprudencia constitucional. Y fruto de eso es, por ejemplo, este trabajo que publicamos, el derecho financiero y tributario como articulación jurídica de la redistribución de la riqueza. El derecho financiero consiste esencialmente en eso. O sea, tú eres Amancio Ortega y seguramente no utilices la sanidad pública. Y seguramente tu nieto vaya a un colegio privado, ni siquiera concertado, pero tú pagas muchísimos impuestos. Yo, sin embargo, pues a lo mejor no gano nada, solo utilizo la sanidad pública,
necesito ayuda directa en dinero, que vengan a mí, mis hijos van a la educación pública y lo pagamos con el dinero de Amancio Ortega, para entendernos, que ha pagado más impuestos. Hay alguien que no recibe prácticamente nada y tiene que dar mucho, y otros que recibirán mucho y no dan nada. Y en un sistema, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, esa es la forma de redistribuir la riqueza, que es una palabra que da miedo, pero que en los años 90 se usaba mucho. Bueno, acabáis de... Bueno, o dijisteis, ¿verdad? Hablasteis de quien se va a un paraíso fiscal porque probablemente ve que sus impuestos no se invierten en cuestiones, pues bueno, socialmente necesarias, demandas, ¿verdad? Pero es que también en el tema del tributo, Hacienda dirá el que tiene que pagar. Bueno, si este no tributa y tiene dinero para enterrarse, ¿por qué lo voy a hacer yo, ¿no? Estoy viendo aquí, aludías tú, Carlos, filosofía tributaria de la redistribución de la riqueza. Estabas hablando justamente de eso. Sí. Cuando se habla de redistribución es porque no se ha distribuido bien, asumo, ¿no? El mercado tiene sus problemas. Y obviamente las reglas del mercado hacen que, seguramente, si tuviésemos que buscar datos, los sistemas más liberales al final generan más recaudación, generándose más riqueza, evitando que capitales salgan fuera. Pero obviamente, por lo que sea, las situaciones económicas de desigualdad no dejan de incrementarse. La única forma de cambiar eso son los impuestos, en un sistema constitucional como el nuestro. O sea, que el dinero que están obteniendo algunos demás venga en mayor medida a algunos de menos. Pero es proporcional, es decir, o a partir No, de es un progresivo, tope... es progresivo. Ya, pero el que tiene mucho paga proporcionalmente con ese mucho, o a partir de un tope... Más que proporcionalmente, por eso es progresivo. Sí, tú en el IRPF, cuanto más ganes, se te aplica un tanto por ciento mayor. O sea, va creciendo, se empieza pagando al 10, al 20, al 30, al 35, al 40, al 45, Claro, no un 47. 20% a todos, sino en Claro, yo función asumía de... que a partir de de una cifra, a partir de ahí todo el mundo pagaba igual. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y eso sí es verdad. injusto, ¿no? Eso sí es verdad. Porque si el tope, o si a partir de 40 tú tienes que pagar 10, pero paga 10 el que tiene 41 y paga 10 el que tiene 97... No, pero Julio, el problema, que no es un problema, como diría Giovanotti, es que un derecho fundamental, incluso derecho humano, un protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es el derecho a la propiedad. Sí, también. Entonces, y a la propiedad privada. Nuestro Tribunal Constitucional, de alguna forma... Claro, nosotros lo que estudiamos es los límites jurídicos a esto, los límites constitucionales a esto, que económicamente cada uno y políticamente cada uno puede tener las ideas que quiera. Yo no soy de ningún partido político, Dios me libre. En nuestro grupo de investigación hay muchas tendencias políticas, sí. Pero nosotros no. Yo creo que para poder colgarte la medallita de científico no puede ser de ningún partido político. Entonces, nosotros lo que estudiamos es los límites jurídicos, los límites constitucionales, a la actuación del legislador. Cada grupo, cada parlamento, en cada legislatura, puede establecer que el impuesto máximo sea este, la ley del IRPF. Luego las comunidades autónomas incluso pueden, dentro de ciertos límites, aumentarlo o reducirlo. ¿Pero qué límite tiene el legislador? Nuestra Constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios. ¿Pero qué significa eso? No nos dice que es confiscatorio. Y ya en el año 95, sentencia de 22 de junio del 95, 22-23 de junio, 22 de junio del 95, el Tribunal Constitucional alemán, que fue pionero, dijo que sumando lo que paga en renta más lo que paga en patrimonio, si pagan más del 50% de lo que ha ganado en un año, esa situación es inconstitucional. O sea, si se reconoce el derecho a la propiedad privada y de lo que tú ganas en un año, yo soy Hacienda y me llevo un 51 y a ti te dejo un 49, todo ha pasado a ser más público que privado. Y me estoy cargando
ese requisito que me pone la Constitución de respetar la propiedad privada. Yo quería preguntaros, a raíz justamente de eso, ¿existe un derecho? Sé que no, lo voy a formular de forma totalmente pedestre. ¿Existe un derecho al enriquecimiento? Existe un derecho a la libertad de empresa, a la creación económica. Mi mujer dice que el dinero debería ser como los ajos, que al año siguiente estuviese. pero Los vampiros serían pobres. el caso es que, bueno, yo creo que se dice que es un dicho popular, pero me parece que viene de Aristóteles, de que en el término medio está la virtud. O sea, me parece que era la moral a Nicómaco, ¿no? Que era yo no soy de letra, oye, que los que sean de letra que me corrijan. Me parece que era un libro, ¿no?, que escribe Aristóteles a su hijo Nicómaco, y era ética Nicómaco, moral a Nicómaco, donde dice en el término medio está la virtud, ¿no? Entonces, lo del 50% parece que no es un dicho popular, sino que parece que tiene una regla lógica. El problema es que todo, tú mismo, te estás fijando en eso, en el tanto por ciento de lo que gano, pero ¿y el tanto por ciento de lo que consumo? Porque yo le pregunto a mi alumno, a ver, ¿quién es el que vive más lejos de Jaén? Bueno, a veces te sale alguno de, pues no sé, Santiago de la Espada o tal. Y bueno, tú te pones malo y tienes que ir a una especialidad que no te presten cerca, al neurólogo. No sé, yo les preguntaba, ¿qué especialidad hay solo en Jaén Capital, no? Tú tienes que coger el coche, tienes que emitir CO2, porque seguramente en el pueblo en que vives no estás para comprarte un eléctrico por lo que son las distancias en Jaén, lo que es la montaña. Tú verdaderamente eres un mal contribuyente, eres un contaminador, y por eso tienes que soportar en mayor medida el peso de los impuestos, porque dentro de un litro de gasoil o de un litro de gasolina, que tiene seguramente las 1000 alternativas ambientales, y se puede reconducir el comportamiento del ciudadano con otras vías, porque estas parece que no funcionan. Sobre esto, sobre lo que más se lee en nuestros artículos en The Conversation, pedidos por The Conversation, no por nosotros, ¿sabes? Ellos han identificado que este es el gran problema fiscal, y es verdad que identificaron lo que más se iba a leer, cómo los impuestos influyen en el comportamiento del ciudadano. O sea, piensa que este señor tiene que consumir. Si tú vives en el centro de Madrid, te pueden contar todos los rollos de fiscalidad ambiental que quieras y que tengas que coger el transporte público. Pero ¿por qué ese señor que está viviendo en Santiago de la Espada tiene que soportar más impuestos a hidrocarburos dentro de lo que consume por gasolina que el que vive en el centro de Madrid y que lo tiene todo a mano con transporte público? Entonces, ese límite del 50% del que estábamos hablando, que nuestro Tribunal Constitucional no lo ha establecido, otros tribunales constitucionales europeos sí, pero bueno, el nuestro parece que está un poco más politizado y no se atreve todavía a hacerlo. Pero ¿y el límite al consumo? Porque hay tribunales constitucionales latinoamericanos donde han dicho que, por ejemplo, los productos básicos como el pan, la harina, no pueden llevar impuestos. Y eso no existe tampoco. O sea, que lo estamos viendo todo en el sentido de que, mira, es que un 4%... Bueno, ahora mismo, hasta el 30 de junio, por la inflación, la crisis tal cual, el pan lleva el 0%. Si no cambian las cosas y si no se renueva la bonificación, pues a partir del 30 de junio volverá al 4%, que es como tributa el pan. El aceite de oliva, pues tributa normalmente al 10%, ahora mismo está al 5%, pero hasta el 30 de junio, si no se renueva, seguramente se renovará el IVA, ¿no?, que recae sobre el aceite de oliva. Pero es que un 4%, en su momento, cuando se ha pagado, lo paga el pobre y lo paga el rico. Si compra una barra de pan, tienen los mismos impuestos. Y a veces esos que van metidos en el precio, no nos fijamos en ellos. Y le están afectando a las personas más necesitadas más que el no pagar tanto IRPF. No sé si consigo explicarme. Sí. Porque te voy a hacer a ti una pregunta, Julio. A ver si me escapo porque estamos a punto de, bueno, de cumplir. ¿Para ti el aceite de oliva es un producto de primera necesidad? Totalmente. Bien, ¿por qué para el legislador fiscal no? Ni para los gobiernos de un signo político ni los de otro. ¿Por qué, por ejemplo, en Italia se considera un producto de primera necesidad y tributa al 4%? Y aquí ha venido tributando
al 10%. Ahora mismo tiene una bonificación y está al 5%. Pero pasado el periodo transitorio vuelve otra vez al 10%. Aún así, con todas las bonificaciones del mundo, estamos pagando más impuestos que los italianos, donde el aceite de oliva, bueno, y otros aceites vegetales los consideran productos de primera necesidad. Y en Jaén no. Perdón, y en España no. Y en España, como estamos en Jaén. No. Vamos a ver, que hay muy buenos aceites de oliva en otras partes. Pues no nos da tiempo a hablar de eso, pero bueno, estamos en Jaén. ¿Por qué el aceite español no? Es que a veces los impuestos no se ven. Hay impuestos indoloros, hay impuestos que van metidos. Hay azúcar que va metida en el producto y no la ves. Sí. Pues el impuesto va en la barra de pan, el impuesto va en la botella de aceite. Pues el tiempo tampoco se ve. El tiempo tampoco se ve y en este caso nos duele muchísimo porque la verdad que la conversación ha sido excepcional. Carlos, hablabas de cine. Yo os emplazo a una secuela, ¿no? Os emplazo a una secuela sin lugar a dudas porque se nos han quedado en el tintero muchos temas por tratar. Hemos aprendido muchísimo y ha sido un verdadero placer y os agradezco que hayáis pasado esta hora aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Iba a decir en la radio de vuestra universidad. Espero, ¿verdad? Dice Carlos todavía que volverá a rescatar formalmente, en parte está vinculado a la Universidad el de hijo Jaén. pródigo. Volverá sin lugar a dudas. Carlos María López Espadafort, un verdadero placer. El placer gracias. ha sido nuestro Totalmente. y bueno, nos ha sabido a poco, ¿verdad? Sí, se ha pasado volando, ¿eh? Se ha pasado Julio crea un ambiente extraordinario. y ojalá podamos repetir pronto. Pues también un placer, David García. De verdad, os El esperamos placer es pronto mío. aquí. Hasta pronto. Oyentes, el próximo lunes seguimos aquí como embajadores de la ciencia en campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Campus. Panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén.